Sí. Buenas noches. Claro, comenzamos hoy esta nueva materia. Se llama el Evangelio del Reino a través de las parábolas. Eh, es decir, que nosotros vamos a estudiar las parábolas, eh, pero que Jesús, en los evangelios sinópticos, él habló acerca del reino de Dios, pero a través de las parábolas, ¿no? Entonces, eh, el tema de estudio es, a través de la parábola, comprender de qué se trata el reino de Dios. Entonces, como dice aquí, no hay verdad más central ni cardenal para la comprensión cabal de la fe cristiana que el reino de Dios. Creemos que es muy importante eh, comprender la esencia del reino de Dios, el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿m? A través de las parábolas para comprender cómo Jesús habló acerca del reino de Dios. Pero no vamos a estudiar este tema de una forma racional o sistemática, que va a ser bastante tediosa, eh, también eh, lejana de nuestra vida cotidiana, porque Jesús habló del reino de Dios en la tierra con palabras bastante sencillas, con ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, vamos a hacer un estudio teológico, bíblico, eh, pero a su vez teológico. Entonces, el reino de Dios tiene que ver básicamente, como nosotros sabemos, con Dios mismo. Cuando nosotros hablamos reino de Dios, este reino que Dios gobierna o Dios se presenta, nos hace conocer acerca de Dios mismo, su carácter, y también a través de la parábola del reino nos habla de su revelación de sí mismo, su acción redentora en la historia, de su amor y también eh, ese deseo de Dios entrar en una relación significativa con cada uno de nosotros. Por eso le di ese libro de C.H. Dodd, porque me gusta mucho este autor neotestamentario, un escritor inglés, teólogo inglés, biblicista, porque él habla de una escatología realizada, es decir, que ya vino el reino de Dios, pero hay una tensión porque todavía no llegó, ¿no?, el reino de Dios en forma perfecta. Estamos esperando ese reino de Dios en el futuro, pero con la venida de Jesucristo y cuando comenzó a hablar del reino de Dios, que cuando comenzó, ¿qué dijo Jesús? La primera palabra que dijo: arrepentíos, porque se ha llegado el reino de Dios, ¿no? Entonces, con el ministerio de Jesucristo ya comenzó el reino, se instauró el reino de Dios, y además nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y mi Salvador, ya en nosotros vivimos en la vida el reino de Dios. Por eso ya entramos a vivir dentro de la soberanía del señorío de Cristo, de ese reino celestial en nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reino de Dios que predicó Jesús, que dijo: arrepentíos, que ha acercado el reino de Dios,
nosotros tenemos que dejar el reino de Dios, los valores del reino del mundo, los valores, las pautas, también las costumbres, la cultura del reino del mundo, del pecado, del Satanás, para nosotros comenzar a vivir el reino de Dios en nosotros y en la iglesia, con los hermanos, y también que su soberanía, la soberanía de Dios, alcance en nuestra sociedad. ¿Mm? Entonces, cuando decimos reino de Dios, confesamos que Dios es el rey de todo lo que Él ha creado. ¿Mm? Por dentro del derecho de creación y de su oh, sustentación. Entonces, de alguna forma, desde la creación, Dios está presente en la historia, en la creación, y Él es el que gobierna, sustenta, Él es el que dirige la historia, el mundo. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta y no vivimos bajo la obediencia de, de nuestro Rey Jesús, Dios, y que vivimos ajenos al reino de Dios. Entonces, eh, tenemos que conocer Dios, quien es nuestro Rey, cómo gobierna, cuál es su carácter, cómo es ese reino. ¿Mm? La característica del reino de Dios, cómo actúa nuestro rey, qué es lo que desea de nosotros y cómo quiere que nosotros vivamos. Entonces, todo esto nos enseñó a través de la parábola. Miren que si tienen preguntas pueden hacerme, ¿no? Pero ya les digo que ustedes tienen el manual. Eh, y que lean el manual, todo el manual. Esa clase fue la que eh, fui a dar en otras provincias, como hacíamos clases eh, eh, presenciales, pero teníamos muy poco tiempo, entonces yo le di el material, después le dije que leyeran y después compartíamos la parte más importante, ¿no? Porque había pocas horas para dar clases. Pero nosotros tenemos suficiente tiempo, todo un cuatrimestre, para estudiar juntos eh, de esta materia, las parábolas, interpretando cada parábola. Así que ustedes también van a tener tiempo para hacer la presentación. Entonces, con estos libros de Fricke, de CH2 y más el de Montgomery Boyce, elijan cada uno una parábola y después van a tener tiempo para hacer la presentación. ¿Está bien? Entonces vayan pensando qué parábola van a elegir cada uno de ustedes y vemos que somos bastante, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Casi. Somos 12. Ah, somos 12. Ah, O sí, o un poco mm, más. Profesor, sí, las parábolas que tenemos que hacer la presentación van a ser las parábolas que estén dentro de la materia. sí, 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 sí. Ah, gracias. Sí, además dentro del orden de libro de Fricke, Roberto Fricke, según ese orden, elijan las parábolas y ustedes pueden consultar esas parábolas, el libro de Roberto Fricke, de CH2. Después hay otro libro como Joaquín Jeremías, ¿no? Que yo lo mencioné en el manual, que ese libro fue el clásico. ¿Mm? Pero ya le dije que eh, CH2 compara la parábola con el reino de Dios y desarrolla esa escatología
ya, pero todavía no. Entonces, va a ser muy útil para comprender acerca del reino de Dios en este tiempo y además hacer una aplicación dentro de la vida eclesial a través de Montgomery Boyce. ¿Mm? Miren que el pastor Montgomery Boyce fue un pastor muy famoso, como pastor MacArthur en Estados Unidos. Tienen todos predica en libros y que fue de mucha bendición a todos los pastores, a todos los que quieren comprender más profundamente la Biblia, pero predicada, no solamente que sea un estudio teológico y bíblico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar acerca del reino de Dios, porque el evangelio que predicó Jesús fue el evangelio del reino de Dios. Muchas veces nosotros en la iglesia decimos que predicamos el evangelio, pero después no vivimos el evangelio. Único que decimos cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, y después vivimos según los valores del reino del mundo, según nuestro egoísmo, según la pauta de la cultura, del mundo, del dinero, de la prosperidad, ¿no? de, de, de su vida, ¿no? Egocéntrica, pero nosotros que confesamos que Dios es nuestro Rey, que Él gobierna, entonces que Él gobierne a partir del conocimiento de nuestro Jesús como Rey, como Dios, que Él gobierne, que la voluntad de Dios, que, que Él reina en el cielo, así también pueda ser reinado en la tierra, ¿no? Así que a través de esta parábola, porque Jesús enseñó todo por la palabra, parábolas, a través de la parábola. Entonces, esta materia es como que vamos a estudiar todo lo que Jesús enseñó, la esencia del reino de Dios, y que después del cuatrimestre podamos nosotros vivir el reino de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, el reino, como dice aquí, no responde a la lógica de este mundo, sino a la lógica de Dios. Entonces, esa sería la conversión. Paulatinamente, conociendo la enseñanza de Jesús, nosotros podamos ir creciendo, ¿no?, en esa vida del reino de Dios, y que esa vida del reino espiritual se materialice en nuestra vida, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, y que podamos vivirla y que en la iglesia también que pueda triunfar la verdad del reino de Dios, no la verdad del reino del mundo. A veces pareciéramos que estamos en la iglesia donde tendría que estar el reino de Dios allí presente, pero muchas veces tenemos cartel de iglesia, pero está presente el reino del mundo, ¿no? Entonces, de allí es necesario hacer un estudio y comprensión del reino de Dios. Entonces, de todos los materiales neotestamentarios, ninguno es tan elocuente para enseñarnos acerca del reino de Dios como la parábola de Jesús.
¿Mm? Por eso que cuando el apóstol Pablo, que iba a diferentes lugares a enseñar, dice que enseñó acerca del reino de Dios. ¿Mm? Y también Jesús, cuando resucitó, en esos 40 días antes de su ascensión, otra vez a los discípulos enseñó acerca del reino de Dios. Entonces, eh, creo que el apóstol Pablo en la escuela de Tirano a sus discípulos también creo que ha enseñado acerca del reino de Dios. En ese sentido, es crucial, es importantísimo estudiar el reino de Dios presentado a través de la parábola de Jesús. ¿Hasta acá algún comentario, algo que quieran hablar ustedes? ¿Mm? ¿Mm? Mayo, ¿vos estudiaste? Hola, profesor, buenas noches Sí. y una vez más buenas noches con todos. Sí, estuve leyendo la primera parte, por ejemplo, que nos indicó para leer y hay algo interesante, importante, diría yo, en las primeras partes y también, ¿cómo se dice?, relacionando con las otras materias, por ejemplo. Recuerdo que algún profesor del seminario decía, por favor, lo que es parábolas hay que saber interpretar o no lo hay que interpretar. Bueno, es lo que decía, pero viendo aquí en el libro que nos mandó, por ejemplo, CH Doc o DOT, interpretación alegórica, por ejemplo, de la primera parábola donde el buen samaritano le ayuda, todo eso. Y hay un predicador, ¿cómo hace la presentación o cómo explica esta parábola? Para con la venida de Cristo, y etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, está interesante este libro, ya lo estoy empezando a leer. Y hay un versículo, dice, a vosotros, dice, se os concede el ministerio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean y por mucho que escuchen no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Por ejemplo, esta historia, a mí o este versículo me friquea, o sea, me hace pensar mucho y quiero entenderlo y obviamente, pastor, la clase va a ser sumamente interesante y muy importante. Solo esto, profesor, hasta ahorita. Sí, gracias. Estás adelantando, porque CH2 ahí está hablando que en realidad la parábola no hay que interpretar alegóricamente, pero en la historia, más en la Edad Media o antes, en la era patrística, como San Agustín fue el que interpretó así, alegóricamente las parábolas, y bueno, no llegó a entender cabalmente el verdadero sentido de las parábolas. Pero como ya estamos hablando, que eh, Jesús, o nuestro rey, quiere también ser rey de todo lo que él ha recreado, es decir, quiere ser rey del pueblo de Dios. Y que él esté presente en este mundo, como él es el rey del pueblo de Israel, y que su reinado exige obediencia, que se haga la voluntad, como el Padre nuestro, ¿no? Que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, ¿no? Entonces, eh, cuando él habla de su reinado, ¿cómo es ese reinado? No es ese reinado como dentro de la lógica del mundo, ¿no? Sino es diferente.
Es reinado del amor, de servicio, de humildad, ¿no? De renuncia, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que, a través de este estudio, tenemos que ir creciendo en ese reinado de Jesús en nuestra vida y también en la vida de la iglesia y también que la sociedad también vaya transformándose según este reinado de Jesús en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, pero para eso necesitamos arrepentirnos. Primero, por eso Jesús dijo, ¿no? Primero, ¿no? Para vivir ese reino, tenemos que tener un corazón arrepentido. Y después fe y confianza en el amor perdonador de nuestro Dios y en ese amor incondicional de nuestro Rey Jesucristo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de la presentación de la materia, si no hay algo que agregar o algo que decir, y bueno, vamos a ver la introducción, ¿no? Vemos que Juan el Bautista fue el que comenzó y habló, estando lleno del Espíritu Santo, que preparando el camino del Mesías, levantó su voz en el desierto y ¿qué dijo? En Mateo 3:2. A ver, Mateo 3:2, ¿qué dijo? Dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Miren que Mateo no dice reino de Dios, dijo reino de los cielos. Reino de los cielos, reino de Dios es sinónimo, ¿no? Pero Mateo, como fue un judío, no quería hablar del reino de Dios, sino reino de los cielos. Entonces, él también habló acerca del reino de Dios. El objetivo era confrontar a sus oyentes con el mensaje transformador del Evangelio. No era solamente que crean en Jesús, no era que se acercara a Jesús, sino que en esta palabra de Mateo 3:2 hay una demanda, ¿no? Hay una demanda de arrepentimiento que ante la cercanía del gobierno soberano de Dios, que inminentemente se está viniendo este reino de Dios y está exigiendo un cambio, ¿no? Allí Jesús habló también a través de la parábola, ¿no? Odre viejo y odre nuevo, ¿no? El vino, para contener el vino nuevo hay que dejar la vida pasada, ¿no? Entonces vemos que el evangelio que predicó Jesús, comenzando desde el Juan el Bautista, no fue un evangelio de adaptación, de acomodación, sino un cambio, una transformación, ¿no? Hay que dejar la vida del pasado. Por eso dice arrepentido. Entonces, el objetivo del Juan el Bautista, como dije, era confrontar, ¿no? Confrontar a los oyentes con el mensaje transformador del Evangelio, tal como él lo anticipaba en el advenimiento próximo del Mesías prometido. Por eso, la llegada del ungido de Dios y su obra redentora constituía una buena noticia, pero ante esa buena noticia
él está exigiendo un cambio, ¿no? Un cambio moral, un cambio moral. Por eso muchos salían, se bautizaba ¿no? Ese bautismo de Juan era un bautismo de limpieza de pecado, ¿no? De preparación del camino del Mesías, de Jesús, renunciando, ¿no? Esa vida pecaminosa, ¿no? Esa vida de, del pasado. Por eso exige un cambio de actitud moral y espiritual, pero que ese cambio espiritual y moral era un cambio radical. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Por eso muchos venían, se arrepentían y se bautizaban. Dejaban viejos hábitos, costumbres. Por eso fue una buena nueva, pero no fue una buena nueva, pero que, bueno, todo está bueno y que Dios me da toda la buena cosa y que no me exija nada, sino que aquí cuando dice arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, que hace una confrontación, una confrontación. A ver, de esto, Raúl, ¿tenés algo para decir? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bendiciones a todos. Sí, el reino de Dios, bueno, ya en Cristo, ¿no? Se acercó a la humanidad. Por lo tanto, los requisitos, como Juan Bautista dice, ¿no? Después, en los sinópticos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, lo mismo cita, ¿no? De arrepentimiento. Lo de los requisitos para entrar para entrar al pueblo de Dios o al reino de Dios es el arrepentimiento, ¿no? No hay otra forma, otra fórmula para poder entrar en el reino de Dios. Claro, el reino de Dios ya está en este mundo, como dijimos, en nuestro Señor Jesucristo ya vino y su retorno está en camino, ¿no? Pero uno de los requisitos para el reino de Dios, para que Dios gobierne o reine en las personas, la persona tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿no? Arrepentimiento, el Evangelio es Jesucristo, ¿no? Creer en Él es uno de los requisitos. Sí, gracias. Por eso en su metodología, Juan el Bautista cita a los profetas del Antiguo Testamento. Allí que en Isaías 40, verso 3, a ver, Margarita, ¿puede leer Isaías 40, verso 3? Sí, pastor. Isaías 43. Dice la palabra del Señor, que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sí. Se preparen en el desierto un camino para el Señor, ¿no? Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Entonces está exigiendo que cambie su rumbo de vida, de vivir, ante la venida de nuestro Dios. Entonces, el Juan el Bautista proclamaba la llegada del reino de Dios para incentivar cambios sustanciales y generar modificaciones importantes en la vida y en el comportamiento de los oyentes. Eso tiene que ver con el reino de Dios. Un cambio. Ese es el Evangelio. Profesor. Sí. Disculpe.
Por ejemplo, hace algunas semanas mi pastor enseñaba sobre cuál es la vestimenta de un verdadero cristiano. La vestimenta es arrepentimiento y fe. Mm, ¿Por qué? Porque si, como usted mencionó, ¿no? mm, Solamente de gracia, que Dios es amor, que Dios te perdona, eso es perfecto. Pero hay una demanda de parte de Dios y no es una imposición, sino ese arrepentimiento es por amor. Yo vivo mm, arrepentí, ese arrepentimiento, pero por amor. No es que me lo imponen. Entonces, yo nada más con lo que usted dice, estoy pensando de que cada día vivimos un camino de arrepentimiento, mm, pero no es que no estemos pecando, estamos todavía no fallando, tal vez como antes en el pasado, sino mm, estamos en ese camino de santidad, pero también al mismo tiempo siendo purificados. mm, Y por ende, como se dice, ya estamos santificados, ya somos santos, pero falta la consumación. No es que no estemos consumados, mm, estamos en el reino. Entonces, solo eso, profe. sí. Por eso que el evangelio que predicó Juan el Bautista, ¿no? Que exigía una transformación, ¿no? Para que haya transformación necesita arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. ¿Mm? Entonces, eh, ante este evangelio que predicó Juan el Bautista, ¿qué hicieron la persona? La persona de Jerusalén y de toda Judea que escuchaban el mensaje de Juan, confesaban sus pecados y, y eran bautizados en el río Jordán, dejando sus pecados, se arrepentían y se comprometían a vivir una vida nueva, por la gracia de Dios. Nosotros no podríamos vivir esa vida si no el Espíritu Santo si no nos da la fuerza, el poder para vivir, ¿no? La vida de santidad. Eh, así que aquí también ellos se bautizaban en nombre de Dios, confesaban sus pecados y sus vidas eran renovadas. Entonces, entre los que escuchaban el mensaje de Juan estaban los fariseos y los saduceos, los líderes de la época. Ellos también eh, eh, tuvieron esta actitud de arrepentimiento, de cambio, aún siendo líderes, ¿no? Entonces, aquí vemos que tuvieron una disposición de un cambio radical de orientación de sus vidas y de compromiso personal con el Señor. Esto es lo que deseaba cuando Juan el Bautista predicó: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino, ¿no? Entonces, eh, eh, muchos escucharon, se acercaron, y que ellos al principio simplemente fueron religiosos, gerentes de la religión, quizás ellos querían aprovecharse de la gente obteniendo ganancias, pero después ante este desafío del profeta, fueron cambiados, transformados. Entonces, fue muy respetado Juan el Bautista por esto, porque fue realmente un profeta de Dios, ¿no? Entonces, esa predicación del Evangelio del Reino, diferentes personas
sean trasfondo religioso, líderes políticos o gente de la sociedad, respondieron positivamente, ¿no? Trajo un cambio. ¿Mm? Entonces, aquí en PowerPoint ustedes pueden ver la persona de Jerusalén, de toda Judea, escuchaban el mensaje de Juan, confesaban su pecado, eran bautizados en el río Jordán. Pero lo que estaban, habían fariseos, saduceos, ¿no? Ante la prédica del Evangelio del Reino, personas de diferentes trasfondos religiosos, de diferentes sectores políticos, sociales del país, fueron transformados positivamente, ¿no? Entonces hubo un despertar espiritual, un cambio en la política, en la sociedad, ¿no? Y que hubo un renuevo, al principio espiritual, pero comenzó a cambiar la sociedad y la política en todo ámbito de la vida social, ¿no? Entonces, la proclamación y recepción del Evangelio en la comunidad produjo resultados claros e inmediatos. ¿Por qué? Porque yo creo que no fue solamente que Juan proclamó y que vivió una vida independiente, sino que él mismo, como nosotros sabemos, que Juan el Bautista, él mismo vivió en el desierto una vida coherente con lo que él proclamaba. Entonces, ese evangelio que proclamaba tenía poder, autoridad y fuerza espiritual para traer cambios. ¿Está bien? A ver, ¿qué le parece de esto? A ver, Pastora Ana, porque él tenía autoridad espiritual en base a la vida que él vivía, ¿no? Sí. Sí, pastor, yo entendí que Juan el Bautista predicaba al pecador, o sea, decía, ¿no? Eres pecador, necesitas arrepentirte porque el Mesías ya viene. O es más, ya está acá, decía Juan el Bautista. Entonces es verdad que la gente iba, se arrepentía y se bautizaba, como usted está diciendo, ¿no? Porque de verdad Jesús ya estaba ahí y ya el Mesías estaba llegando. No, entonces yo creo que si lo ponemos como usted está diciendo, bueno, es que es lo que tenemos que hacer, es correcto hasta ahora. Sí. ¿Verdad? Sí, Claro. lo que yo digo que él vio que fue hijo de un sacerdote, entonces él podía tener todos los estatus de un sacerdote, pero él Sí, renunció, vivió en el desierto. sí, sí, pastor, Además, sí. se vistió de camello, ¿no? Vida Comió miel muy silvestre, claro. silvestre, vivió Sí. una vida de austeridad, también de De sencillez, santidad también, ¿no, pastor? De ¿Mm? santidad también, Sí, ¿no? de santidad, de búsqueda de Claro. Dios, esa vida Sí. de entrega, porque él, eh, cuando se acercó Jesús, él mismo reconoce a Jesús, allí Claro. estaba despierto espiritualmente y muestra la renuncia. Dice, yo no soy capaz de atar las sandalias de Jesús, ¿no? Porque Claro. Juan el Bautista era el profeta más reconocido en todo Israel, pero Sí. a Jesús totalmente desconocido, él se arrodilla y con mucha humildad le dice, porque Jesús viene a quitar los discípulos, Sí. la gente que seguía a Que lo él, seguía. comenzaba a seguir a Jesús. Entonces, si fuese totalmente humano o carnal, no hubiese actuado como No hubiera permitido Bautista, eso, ¿no? claro. Sí, pero Sí. nosotros vemos que esa vida de Juan el Bautista Era fue un tan, ejemplo, pastor. sí, fue tan Sí.
Tan ejemplar ejemplar sí. que tuvo esa influencia espiritual, poder espiritual, en su proclamación. Por eso que nosotros tenemos que saber lo que proclamó Jesús no era a través de un estudio en el escritorio, no era de una investigación, sino fue el resultado de esa vida espiritual profunda con Dios. O sea, fue verdad, quiere usted decir, era verdad lo que nos está poniendo Mateo en la palabra. Sí, o como dice en Gálatas, vaya Gálatas 1, a ver, alguien busque Gálatas 1, 11 y 12. A ver. 11 y 12. Sí. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué lindo, Amén, amén, amén. Por eso qué que lindo. nosotros también Claro, podemos. estamos estudiando una materia de Biblia, también una materia bíblica y teológica, pero no es que nosotros tenemos que hacer un estudio racional o un estudio leyendo libros de CH2, de Fracke, pero tenemos que nosotros, que como Juan el Bautista hizo ese desafío a los oyentes de la época, hoy en día, que esta materia también, que esta proclamación del Evangelio que predicó Jesús, Juan. sí, Juan después Jesús a través de las parábolas. Pero pastor, fue tan valiente Juan el Bautista que predicó por fe más que todo. Se jugó Juan el Bautista, pastor. Sí. Póngale, imagínese si Jesús no venía, ¿qué predicaba? No, ¿Verdad? claro. Se jugó Juan el Bautista porque él fue por fe, pura fe, el que fue a Sí, no, predicar. por eso que, Mm, como aquí dice Pablo, sí, que ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino sí, por revelación de Jesucristo, ¿no? Nosotros también, esta revelación de Dios es que el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, sí. estudiamos las parábolas, pero no como un estudio Ujú. simplemente para conocer, sino que la revelación de la parábola del reino de Dios comience a ser un desafío para la transformación de nuestra vida, ¿no? Sí. Juan el Bautista proclamó. Entonces, Sí. que haya, ¿no? Porque hoy en día hay una gracia barata, como que Ah, en la iglesia, ¿no? Que sí, sí, no produce cambio en la persona, ¿no? sí. No produce cambio, no produce una transformación. Pero usted está apuntando a eso, ¿verdad? A que vayamos a por revelación. Sí, 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 Claro. claro. Que, no es lo que... sí, leemos libros de CH2, Claro. Sí. Franke, o yo enseño, pero que ustedes que estudien en oración, ¿no? Que estas parábolas traiga cambios en su vida, ¿sí? Y que podamos comprender más el misterio del reino de Dios que nos enseñó Jesús para que sea un desafío en nuestra vida. ¿Está bien? Amén. Sí. Por eso que como el Evangelio ha sido delegado a los creyentes para que
lo compartieran con los oyentes, pero lo importante es que este evangelio que nosotros predicamos, o Juan el Bautista predicó y Jesucristo predicó, que no sea un evangelio barato, que no tenga fuerza, poder, sino que haya un poder transformador, un poder transformador, ¿no? Y que como el Juan el Bautista tengamos fuerza y poder, como dice aquí en 1 Corintios 9:16. A ver, 1 Corintios 9:16. A ver, busque a alguien. 1 Corintios 9:16. ¿Leo, pastor? Sí. Sí, leo. Sí, lea. Pues si alguno, sí, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Wow. Sí. Sí, tenemos el deber de anunciar el evangelio, ¿no? Pero cuando anunciemos, tenemos que anunciar como anunció Juan el Pablo. Bautista, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el anuncio del Evangelio del Reino, aquí vamos a ver, tuvo su expresión máxima en la vida y en el ministerio de Jesús. Claro, Juan el Bautista preparó el camino, preparó para que Jesús pueda presentar el reino, inaugurar el reino, ¿no? Y además hacer vivir el reino. Por eso tuvo su expresión máxima en la vida y en el ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, el mensaje de Jesús puso de manifiesto que la predicación del Evangelio de Dios era para toda la humanidad. Entonces, que no era solamente para un sector de la población, sino es para todos, para todos. Y que el objetivo era llegar a todas las naciones, a todas las esferas de la sociedad con el mensaje del reino de Dios. Entonces, el reinado de Dios que nos habla Jesús, que ese reinado no es solamente para Israel, sino para todo el mundo, para todas las esferas. No es solamente para los humildes, sino también para los políticos, para los líderes religiosos, clase alta, clase media, clase baja, ¿no? Entonces, que el reino de Dios llegue a todos, a todos. Eso es lo que Jesús quería, que su reinado sea universal, universal. Y que este mensaje viene de Dios, no es el resultado de una especulación humana. Es decir, que Jesús tampoco habló deliberadamente según su criterio, sino que nosotros leemos en el Evangelio siempre bajo la voluntad de Dios, del Padre y yo somos uno y enseño según la voluntad de Dios. Entonces, miren que las parábolas
que Jesús enseñó a través de historias o de la vida cotidiana, habló misterio del reino de Dios, pero que a pesar de que de la vida cotidiana, de la vida de Palestina, del pueblo de Israel, pero el significado, el contenido, viene de Dios, viene de Dios. Y después que este evangelio ha sido delegado a los creyentes para que compartamos a todos, a todos. Entonces allí está el deber de la evangelización, de la proclamación. Entonces, nosotros ahora comencemos con la unidad 1, el Evangelio y el reino de Dios. Entonces, a ver, Marcelo, ¿podés leer Romanos capítulo 1, verso 16 al 17? Sí, Sí. ahí lo busco. Bueno, Romano 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está Cristo, más el justo por la fe vivirá. Sí, sí, esta es la esencia del Evangelio, ¿no? Más el justo vivirá por la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, nosotros, los evangélicos en América Latina, como que este versículo de Romanos, capítulo 1, igual que Lutero, ¿no? Para nosotros, estos dos versículos es clave para nuestra fe y por eso tenemos un interés muy fuerte al Evangelio, por eso a nosotros nos dicen evangélico, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia Católica, bueno, enfatiza la catolicidad, pero nosotros enfatizamos el Evangelio, el Evangelio de la salvación, que poder de Dios que salva a todo el que cree. Y además, la justicia de Dios es a través de la fe. Por eso el justo vivirá por la fe. Allí nosotros, como el mensaje de proclamación, nos apoyamos, pero el problema que ¿qué significa el Evangelio? Sí, allí está. ¿Y qué relación hay entre el Evangelio y el reino de Dios? Entonces, muchas veces allí hay duda. Por eso que yo también de joven comencé a tener qué relación habrá entre el Evangelio y el reino de Dios. Algunos piensan que el Evangelio es uno que cree en Jesús, recibe la salvación. Otro, el reino de Dios, vivir el reinado de Jesucristo. Entonces, tratamos de separar, ¿no? Separar. Pero, miren que Jesús enseñó el Evangelio del reino. Y después, apóstol Pablo también, donde él iba, enseñó acerca del Evangelio del reino. Entonces, no es algo separado, no es algo separado. El Evangelio, que es un mensaje cristiano, su proclamación, la buena nueva, ¿no? Tiene que ver con la enseñanza de Jesús. Pero Jesús nunca enseñó diciendo el Evangelio por un lado, después por otro lado el reino de Dios, sino cuando Él enseñó en todos los evangelios, enseñó acerca del reino de Dios.
y a la predicación de la iglesia también tendría que ser acerca de la enseñanza de Jesús. Y que el apóstol Pablo, los apóstoles también enseñaban todas las enseñanzas de Jesús, mostrando el reino de Dios a la congregación. Entonces, nosotros, cuando decimos evangelio, ¿no? Evangelio quiere decir la buena nueva, acerca de Jesús en el Nuevo Testamento, en ese sentido, como el Justino Mártir, allí en su libro de memoria de los apóstoles, él también dice que esa buena noticia que proclamó los discípulos tenía que ver con la enseñanza de Jesús. Entonces no es algo que existe separadamente, sino que tenemos que saber que el Evangelio se trata del reino de Dios, de la enseñanza de Jesús. Entonces, otra vez preguntemos, ¿qué es el Evangelio? Si definimos, el Evangelio es buena nueva. En este pacto de Lausana, en 1974, allí dio esta definición. Evangelizar es difundir la buena noticia que Jesucristo murió por nuestros pecados. Primero, se trata de Jesús, pero que murió por nuestro pecado. Y resucitó entre los muertos, según las Escrituras. Ese es el segundo mensaje. El tercero, que como Señor reinante ofrece ahora el perdón de pecados. Y el cuarto lugar, el don liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Entonces, según esta definición que dice buena noticia, ¿por qué buena noticia? Buena nueva. Es por estas cuatro mensajes, ¿no? Mensaje que Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado. Después, segundo, resucitó entre los muertos. Que ahora Jesús, que es el Señor, que Él reina ofreciendo perdón de pecado, y después a través del Espíritu Santo lo libera de las ataduras, del poder de la muerte, y vivimos una vida de libertad. Entonces, esa noticia es que nosotros proclamamos la muerte y la resurrección de Cristo. Segundo, la noticia fue anticipada desde antiguo por los profetas y es autenticado por el testimonio de los apóstoles. Esta noticia tiene que ver no solo con lo que Jesús hizo una vez, murió y resucitó, sino también con lo que Él ofrece ahora. Ahora, a través del Espíritu Santo, nos convierte, nos regenera, ¿no? Nos hace hijos de Dios. Pero esta noticia demanda arrepentimiento y fe de nuestra parte. Eso es lo que define el pacto de Lausana, ¿no? Entonces, no es solamente que Jesús perdona nuestro pecado, que de parte de nosotros no hay nada que hacer, sino también hay una cierta demanda, ¿no? También es buena noticia, que nos transforma nuestra vida. Profesor, Sí. Desde mi punto personal, en este caso diría que también el Espíritu Santo transforma
Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ayuda a que uno reconozca quién es, de dónde ha venido y quién está haciendo ahora. Y en medio del estudio teológico que he tenido años anteriores, yo me preguntaba en esto, ¿cómo es que cuándo se va a renovar? ¿Cuándo voy a tener oídos espirituales? ¿Cuándo es que voy a escuchar a Dios? Pero en medio de todo eso, yo sentía que esa voz del Espíritu Santo que es tan tierna y dulce, me dice, ahora estás interiorizando todo lo que te estoy enseñando para que salga a brote. Entonces, desde ese punto entendí que el cambio regenerador, perdón, empieza cuando empezamos a reconocer. Bueno, a lo menos eso fue mi experiencia personal, cuando empiezo a reconocer, cuando empiezo a verme en el espejo. Y Claro, digo, uno reconoce, ¿cuánto? sí, Claro. arrepentimiento creo que uno cuando reconoce que es pecador, que entonces se abre a Dios para escuchar su voz, entonces allí Dios nos habla, ¿no? Nos corrige, Sí. nos lleva hacia su camino. Sí. Entonces, creo que es importante reconocer pecaminosidad de uno mismo, ¿no? Entonces, después, segundo, el Evangelio es buena nueva para todos. Todos estamos de acuerdo en que el Evangelio es buena nueva. Es un mensaje tocante a Jesucristo, el Evangelio. Tiene que ver con la proclamación, ¿no? Hay que proclamar, hay que hablar del Evangelio. Y que para todos, y si no proclamamos, ¿quién escuchará? Dice, ¿no? ¿Quién oirá si nadie proclama? Y después, bendito aquellos pies que anuncian el Evangelio, dice también en Romano. Entonces, es para todos y además tiene que ser proclamada continuamente este Evangelio. Y después, pero cuando preguntamos, el Evangelio es buena nueva, ¿de qué? Allí, en 1 Corintios 15, 1 al 4, nos habla. A ver, busque, a ver, Susana, 1 Corintios 15. Además, sí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Sí, acá el evangelio que predicó el apóstol Pablo, que recibió, también dice, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿no? Entonces aquí está hablando en 1 Corintios que Jesús murió por nuestro pecado y resucitó. ¿Está bien? Esa es la buena nueva. Que es buena nueva porque yo tengo que morir en la cruz por mi pecado, pero Él murió por nosotros. Y además, Él venció la muerte y resucitó. Y nosotros también vamos. Es buena nueva. Claro, no creo que haya otra buena nueva que esto, porque Buda nunca dice que él
murió por nosotros, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ser como Budas, tenemos que ser como este iluminador, tenemos que a través de ejercicios espirituales, a través de la mortificación, una vida de ese monje budista alejado del mundo, nosotros tenemos que ser como Buda. Pero aquí no está diciendo que nosotros tenemos que vivir como, sí, tenemos que vivir como Jesucristo, ¿no? Imitar a Jesús. Pero primero es buena nueva que Él murió por nosotros. Esa es buena nueva y que resucitó, ¿no? Y después en Romanos 14:9, a ver qué dice, a ver, Romanos 14:9, a ver, lea Romanos 14:9. Sí, a ver, Margarita. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Sí, acá 9 dice, Cristo para esto murió, resucitó. Está diciendo aquí, ¿por qué Cristo murió y resucitó? ¿Y por qué volvió a vivir? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Está bien? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Por qué resucitó por nosotros? Es para ser Señor, Señor, para ser Señor de los que están muertos y de los que están vivos. Entonces, el tercer elemento que nos está hablando de esta buena nueva es que Cristo es el Señor, que incluye a los dos. Claro, murió para ser Señor, resucitó para ser Señor, ¿no? Incluye a otros dos y expresa la síntesis del Evangelio del Reino. Entonces, la iglesia primitiva resumía el Evangelio con su confesión de fe básica diciendo, Jesucristo es el Señor. Diciendo, Jesucristo es Kyrios, es el Señor, es supremo, Adonai, el Señor, el Creador. Él es todo soberano. Para ser soberano de nosotros, comprar con su sangre nuestra vida, no solamente el alma espiritual, sino toda nuestra vida. Él murió en la cruz y resucitó para ser Señor. Ese es el Evangelio proclamado en la iglesia primitiva. Por eso la meta del Evangelio del Reino, ¿no?, es que Jesús reine en toda la creación, que Él sea Rey, el Señor de todo. Ese es el Evangelio que debemos proclamar y que el apóstol Pablo predicó. Y por eso aquí en Romano y en otro pasaje también lo dice lo mismo. Para alcanzar esta meta, la iglesia debe llevar a cabo una tarea quíntuple, según Hechos 26:18. A ver, Marcelo, ¿podés leer Hechos 26:18? Sí, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Sí, aquí 28:18 dice abrir los ojos de los incrédulos. Es decir, un incrédulo es alguien que vive en la tiniebla, que vive en reino de Satanás, del mundo, pero el Evangelio, ¿qué hace?
hace que pueda abrir los ojos espirituales, comienza a tener una nueva vida y ahí se despierta, ¿no? Nosotros decimos como que regenera, ¿no? Entonces, eso que es abrir primero los ojos de una realidad, de la existencia de Dios, y después de Dios, y hacer que los incrédulos se conviertan de las tinieblas a la luz. Que Juan capítulo 1 dice que él era la luz, pero los que estaban en la tiniebla no le quiere reconocer la luz y que tampoco huyen de la luz. Pero ahora que ellos comienzan a seguir la luz, venir a esta luz, ¿no? Como que estaban atados en la tiniebla, le gustaban vivir en la oscuridad, pero ahora sale al mundo de la luz. Y después, tercero, llevar a los incrédulos al convertirse del poder de Satanás a Dios. Antes no sabía y por ignorancia vivía según este reino de Satanás, el poder de la muerte, de los ídolos, de la maldad, pero ahora se traslada, ¿no? Vive dentro del poder de la influencia de Dios, del reino de Dios. Después, cuarto es hacer que los incrédulos, por medio de la fe en Cristo, reciban el perdón de pecados. Ya el poder del pecado ya no reina en su vida, sino vive esa vida de libertad bajo el poder del Espíritu Santo, y de que, en quinto lugar, que los incrédulos reciban la herencia entre los santificados, esa vida de abundancia, ese reino de Dios, somos considerados hijos, y todo lo que de Dios que nosotros podamos vivir. Entonces, ese fue el mensaje que proclamó el apóstol Pablo. Entonces, pero sin embargo, hoy en día, ya es la hora, con esta idea vamos a terminar, pero hoy en día los evangélicos en América Latina siempre hemos proclamado el mensaje acerca de Jesús, no el mensaje de Jesucristo es el Señor. Lejos de proclamar el Evangelio del Reino, numerosamente las iglesias se limitaban a predicar el Evangelio de la iglesia. Venga a la iglesia, ¿no? Venga a la iglesia, crea en Jesús. Jesús salva y sana, ¿no? Después hágase miembro, ¿no? Pero que Él sea el Señor, eso no. En el momento del bautismo nunca preguntamos, ni hemos enseñado, ni hemos verificado si vive el señorío. Entonces, es medio evangelio, no es el evangelio completo. Entonces, la iglesia debemos proclamar a Jesús de su reino, y no una parte del evangelio, ¿no? Entonces, si preguntamos evangelio completo o medio evangélico, ¿Jesús es Salvador o es Señor? Entonces, como que hay una dicotomía falsa entre Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Él es las dos cosas. Él es Salvador para ser Señor. El objetivo de nuestra predicación del Evangelio no es que la gente se salve, sino que Cristo sea el Señor de nuestra vida. La iglesia existe en el mundo como una comunidad querigmática de discípulos que confiesa que Jesucristo es el Señor. La salvación de cada día es el resultado de estar bajo el gobierno de Cristo. Allí hay transformación y salvación. Pero hemos disociado, ¿no?, entre Cristo Salvador y Cristo Señor. No enseñamos que Cristo murió y resucitó para ser el Señor,
¿no? Entonces, el evangelio del reino es espiritual o integral. No, es integral. La proclamación del evangelio solamente orientada a la salvación de las almas es un evangelio incompleto, un evangelio espúreo, un evangelio que solamente hablamos de la mitad. Yo una vez hablando con un pastor, estábamos en una conferencia, decía que la tarea del pastor es predicar el evangelio de Jesucristo, que crea en Jesús, que todas las almas vayan al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Aquí está la pastora, a ver, Susana, ¿qué te parece esta idea? Que tenemos que predicar el evangelio de salvación, las almas crean en Jesús, que todos vayan al cielo. Por eso estamos trabajando los pastores, dice, ¿no? Que no vayan al infierno, sino que trabajamos para que vayan al cielo. Pero ese medio evangelio. A ver, Susana. Sí. Que nos quedamos a la mitad porque después tenemos un pueblo que no sabe reconocer a su Salvador como Señor. Y vive en frustraciones, vive en pecado y no vive en la experiencia de conocer a Jesús como su Señor y Salvador cada día, como estaba diciendo usted. Sí. No vive... Claro, vive a medias. Claro. Por eso que no es que salvación de almas solamente espiritual y después que las almas vayan al cielo. No, no se trata de eso. Hay que vivir, como dice CH2, ya el reino de Dios ya está presente, tenemos que vivir el reino aquí en la tierra. Y después todavía no vino la perfección del reino, pero todavía no, pero sin embargo ya tenemos que vivir en nuestra vida, en la tierra, pero eso es lo que no enseñamos. Entonces, la evangelización evangélica latinoamericana solamente predicó la salvación de las almas. Entonces no hay cambio en la sociedad. Una vez yo leí en Guatemala, que es un país en Centroamérica, es el país que tiene casi 40% de evangelización, pero dice que allí un misionero me dijo que cuando yo vaya a Guatemala no puedo andar en colectivo. Dice que porque si ve un extranjero, un coreano, dice que inmediatamente piensa que tiene mucho dinero, ¿no? Inmediatamente va a secuestrar y que quizás va a pedir dinero, ¿no? Por eso, entonces yo digo que si hay tanta evangelización, ¿cómo que hay tanta delincuencia? ¿No? Sí, dice que hay mafia, que todos van a iglesia el domingo y después, día de semana, nos secuestran, roban, asaltan casas, ¿no? ¿No? No, claro, no, nosotros nos reímos, pero dice que era algo que pasaba cotidianamente en Guatemala, ¿no? Entonces, algo está pasando mal, ¿no? ¿Mm? Claro, no hay esa transformación como que Juan el Bautista cuando dijo arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. No hay ese arrepentimiento. El reino de Dios, esa vida del reino de Dios nunca se predicó o dejó de predicar. Por eso aquí la consideración de la proclamación del Evangelio como exclusivamente orientada a la salvación de las almas ha caracterizado a la mayor parte de la evangelización evangélica latinoamericana. Entonces, ¿qué se entiende por evangelio integral?
El evangelio del reino involucra a la iglesia. Por eso esta definición de CH2 dice que la iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia es parte del reino de Dios, ¿no? Él dice, ¿no? Y el reino de Dios se hace visible en la iglesia y también en el mundo, dice CH2. Por eso yo le di como libro para que leyeran CH2. Me gusta muchísimo esa definición de Dodd, diciendo que la iglesia no es el reino, pero el reino se hace visible en la iglesia. Por eso en la iglesia donde estamos reunidos también tenemos que vivir el reino. Pero el reino de Dios es universal, en toda la humanidad, en toda la sociedad. Y bueno, entonces es el reino de Dios en la iglesia y en el mundo. Ese es el evangelio del reino que involucra a la iglesia. El foco del evangelio del reino no es la iglesia. La iglesia es la comunidad de aquellos que han conocido a Jesucristo como Señor de su vida y en consecuencia han reconocido su gobierno como rey. Entonces en la iglesia tenemos que vivir más palpablemente el reino de Dios, pero también en casa, también en la sociedad, en el lugar de trabajo, en el colegio. Si bien la iglesia no es el reino de Dios en su plenitud, ella sí es agente de ese reino. Sí, no solamente se hace visible en la iglesia, sino es agente. A través de la iglesia tenemos que mostrar al mundo el reino de Dios. Hacer que el reino de Dios venga a este mundo, ¿no? Entonces, viendo la iglesia, los incrédulos allí puedan ver el reino de Dios presente. Presente. Entonces, ¿cuán abarcador es el reino de Dios que anuncia el Evangelio? Ya hay tiempo. Vamos a parar aquí.